conectaron, disculpa por comenzar un poquito más tarde, pero bueno, me complace muchísimo estar con ustedes en este seminario. Como comentaba hace un momento con la maestra Brenda, estaremos trabajando estas próximas 4 semanas el seminario de investigación cuantitativa y después a la mitad del mes de julio vamos a contar con la participación del doctor Mario Mendoza García, quien va a impartir el seminario de política educativa. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar nuestro seminario. Debo decirlo que nuestro seminario es un seminario un poco distinto a los demás, porque en muchas ocasiones, cuando hablamos de investigación en educación, centramos gran parte de nuestros esfuerzos justamente en la investigación cualitativa, ¿sí? Ciertamente el enfoque cualitativo es uno de los enfoques que más impacto tienen en la investigación educativa y esto nosotros lo podemos ver simplemente si visitamos las universidades pedagógicas, las escuelas normales, pues vamos a ver que la gran mayoría de tesis, de tesinas, de informes de prácticas profesionales son algún tipo de investigación cualitativa. Sin embargo, por otro lado, podemos observar que la mayoría o una gran parte de los artículos de investigación en educación refieren investigaciones de corte cuantitativo. Y bueno, creo, aprovechando este espacio, si no estoy equivocado, la maestra Aimé, la maestra María Mendoza, creo que ustedes han estado participando en las investigaciones que ofrece la Red Latinoamericana de Educación Normal, RELEN, y probablemente ahí se han dado cuenta que las investigaciones anuales son de corte cuantitativo y no tanto de corte cualitativo. Creo que esto nos habla interesante porque estamos hablando de que estas investigaciones que realizan, me atrevería a decir, grupos de escuelas normales, de muchas escuelas normales, 30, 40 escuelas normales, tienen un enfoque cuantitativo, lo cual nos habla en cierta medida y siendo reflexivos que ciertamente ha tenido la investigación cualitativa un impacto y lo sigue teniendo en las escuelas normales en la educación, pero gran parte de ese impacto se debe también a la tradición educativa. Es decir, estamos interesados en hablar de investigación hermenéutica, investigación cualitativa, investigación participativa, investigación acción, que son métodos y metodologías importantes, pero dejamos de lado la investigación cuantitativa, que también nos puede dar información relevante al campo educativo. Maestra Brenda, recuerdo que usted estudió en el campo de las ciencias administrativas, es correcto, ¿verdad? Más bien en el campo de la ciencia de ingeniería. De ingeniería. Sí, yo soy ingeniera industrial y pues me dedico a eso, enseñanza de la ingeniería industrial. Muy bien. Entonces, en su campo hay un uso muy importante de la estadística, ¿sí? Así es. En su campo hay un uso muy importante de la estadística y justo lo que va a tratar este seminario de investigación cuantitativa en el campo de la educación es en gran medida el uso de la estadística en la educación, ¿sí? Ahora, podríamos decir que el panorama es mucho más amplio que solamente la investigación estadística para la investigación cuantitativa. Sin embargo, nos centramos un poco en ello por la brevedad de las sesiones y también por el impacto que estos tienen. Entonces, vamos a hablar de estadística. De inicio, quiero decirles a todas ustedes que este será el único seminario que oficialmente tenga ecuaciones, porque van a ser necesarias justamente para tratar los problemas educativos que se proponen analizar. Sin embargo, en la estadística y los símbolos matemáticos, la herramienta matemática, los conceptos matemáticos van a ser un medio muy importante para poder ir conceptualizando este tipo de investigación.
Ahora, quisiera mencionar en primera instancia que este tipo de investigación aparece en al menos tres tipos de circunstancias. Una es cuando nos interesa comprender cómo es una población, cómo es una muestra. Es decir, cuando nos interesa caracterizar esa muestra desde una perspectiva cuantitativa. Bueno, en ese caso, la investigación puede ser una investigación descriptiva. ¿Qué nos interesa? Describir la población de estudio, describir el fenómeno de estudio, describir la muestra que estamos analizando. Ese es el primer tipo de investigación que podemos hacer. El segundo tipo de investigación se llama investigación correlacional y va más allá de la investigación descriptiva. Es decir, no solamente nos interesa describir una muestra, una población o un fenómeno. Nos interesa establecer relaciones entre las variables de ese fenómeno, de esa muestra o de esa población. Y en un tercer momento, ya en un nivel más avanzado, tenemos la investigación inferencial, donde utilizamos la teoría de las probabilidades, no solamente para describir la población, sino para describir ciertos aspectos del fenómeno que puedan ser inclusive predictibles. Esto es algo extraordinario, utilizar la ciencia para tener un resultado anticipado a los hechos. Esto es probablemente la muestra del extraordinario potencial que tiene la investigación cuantitativa en el campo educativo. Bueno, justo este último punto se ve difícil de poder abordar en este seminario por la brevedad del mismo, pero vamos a concentrar nuestros esfuerzos en comprender perfectamente bien la parte descriptiva y la parte correlacional. Bueno, entonces voy a permitirme utilizar un cuaderno de Word, una hoja como una pizarra, y ahí vamos a ir escribiendo las definiciones, las ecuaciones, porque va a ser justamente nuestro espacio de trabajo. ¿Ok? Bueno, voy entonces a utilizarla, voy a apagar mi cámara para no tener ninguna dificultad con la conectividad y ustedes esta hoja de Word a la que estamos haciendo justamente, a la que estamos haciendo referencia. Muy bien, les agradezco mucho. Si me confirman, si ya se puede ver allá. Ya, Doc. Perfecto. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a estar hablando de la investigación cuantitativa en educación. Y bueno, vamos a comenzar entonces nuestro análisis, nuestro camino en nuestro seminario, en primera instancia, hablando sobre el concepto de población. ¿Sí? Entonces vamos a decir que nuestra primera definición, vamos a utilizar definiciones, es una población X, es un conjunto de personas u objetos con al menos una característica en común. Ahí está. Esa es la definición. Una población X es un conjunto de personas de personas u objetos, ¿sí? De personas u objetos que justamente tienen al menos una característica en común. ¿Correcto? Ahora, dentro de una población también nosotros podemos encontrar una muestra. ¿Qué es una muestra? Esencialmente es un subconjunto de ese conjunto.
Entonces, la definición 2 es que una muestra es un subconjunto. Uy, una muestra de una población X. Y vamos a decir una muestra S. Es un subconjunto de una población X. ¿Sí? Note que cada elemento de S satisface todas las propiedades de X. Ahí está. Todo, no, cada elemento de S satisface perfectamente bien todas las propiedades de X. Esta es la característica. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestro. Perfecto, muy bien. Ahora, vamos a irle dando algunas propiedades, observando unas propiedades. Tenemos un conjunto, tenemos un subconjunto, una muestra, una parte de ese conjunto. Y entonces vamos a hablar de una partición. ¿Sí? De la definición 3. Una partición P, vamos a llamar P a la partición, de X de un conjunto finito X, cumple lo siguiente. Número 1, que todos los elementos de P están en X y que la unión de todos los elementos de P es igual a X. Ay, qué bonita esta propiedad. Y esta propiedad la podríamos interpretar de esta forma. Como la unión de todas las particiones, es decir, la unión de la partición 1 en unión con la partición 2 en unión con la partición N, la unión de todas estas particiones es exactamente igual a X. Eso es lo que dice. Si nosotros pegamos todos los subconjuntos de P, lo que obtenemos es justamente X. Pero además de esta propiedad, se cumple una segunda propiedad, que nos dice que la intersección de dos elementos de la partición es vacía. O dicho de otra forma, que entre dos elementos de una partición no hay
elementos en común. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esto significa esencialmente que la partición 1, vamos a llamarle la partición I, en intersección con la partición J, que es cualquier otra partición arbitraria, perdón. Oh, esto es terrible. Se ha borrado. En unión, en intersección era, perdón. Con la partición J, estas dos, el valor de la intersección es justamente el vacío. Para todo I y J. ¿Sí? Entonces, una partición es un conjunto finito, de un conjunto finito X cumple que la unión de todas las partes es el conjunto total y que entre una parte y otra no hay ningún elemento en común. Eso es lo que nos dice justamente esta definición 3. Ahora, esta definición 3, ¿por qué es importante? Porque entonces vamos a usar esta nomenclatura para decir lo siguiente. Mira, para decir entonces que una partición P se llama clase. Ahí está el nombre, se llama clase. Y el número de elementos de P se llama frecuencia. Ahí está. Esa es la razón por la cual estamos hablando de particiones. Porque estamos hablando de particiones para definir estos conceptos que comúnmente utilizamos en estadística. La clase y la frecuencia. Que además son sumamente comunes, ¿verdad? Seguramente hemos hablado justamente de frecuencia y de clase desde mucho tiempo, desde la educación básica, desde la educación primaria. Bueno, pues ahora tenemos una oportunidad de hablar de estos temas, pero desde el concepto de particiones, dándole una mayor formalidad. Entonces, vamos a tomar un ejemplo para entender esto. El ejemplo 5 es el ejemplo de una clase y de una frecuencia. Y bueno, vamos a suponer que tenemos justamente algunos criterios. Vamos a suponer que tenemos X es un conjunto de estudiantes con número de hermanos. Ese es el conjunto X. Es el conjunto de estudiantes, en este caso la clase de doctorado, con el número de hermanos. Entonces, maestra Doris, comenzamos con usted. Yo tengo 2 hermanas. Muy bien. Maestra María. ¿Me repite la
Pregunta, doctor, es que no alcanzo a ver bien la pantalla, estoy en mi teléfono. Ah, sí, no se preocupe. ¿Cuántas hermanas y hermanos tiene? 3. Perfecto, excelente, muy bien. Maestra Brenda, ¿cuántas hermanas y hermanos tiene? 4. 4, perfecto, muy bien. Excelente, ahí está. Muy bien, entonces vamos a pedirle, aquí tenemos los estudiantes con el número de hermanos. Vamos a pedirle a la maestra Brenda que nos diga su definición de clase. Y vamos a suponer que tenemos 2 clases. Las familias grandes y las familias pequeñas. Entonces, una familia es grande. A ver, voy a ponerlo aquí. La primera clase diría así. Una familia es grande si tiene más de ¿cuántos hijos, maestra Brenda? Mm, No es su definición propia. más de 2 hijos. Más de 2 hijos. Entonces, si tiene más de 2 hijos, la familia es grande. Esto nos da una definición automática, que es para la familia pequeña, ¿verdad? Una familia es pequeña. Fíjense, si tiene más de 2 hijos, entonces va a ser, es pequeña si tiene menos o igual a 2 hijos. Ahí estamos definiendo las familias, ¿sí? Si queremos esto expresarlo en conjuntos, matemáticamente se vería así. Una familia es grande si en el conjunto de todas las X tienen más de 2 hijos. Ojos. Sí, estaba escribiendo otra cosa, gracias. Una familia es pequeña si para todas las X se cumple que X tiene Menor igual. menor o igual a 2. Ahí está, menor o igual. Menor o igual a 2. El signo menor o igual significa que incluye al 2. O sea que puede tener 2 hermanos, un hermano o 0 hermanos. Perdón, 2 hijos o un hijo o 0 hijos. Y la familia grande tiene más de 2. O sea, tiene 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de hacer esto en una tabla. ¿Sí? Sí. Vamos a colocar una tabla. Y en nuestra tabla tenemos las clases y las frecuencias. La primera clase es la familia pequeña. La segunda clase es la familia grande. Entonces, pregunta, maestra Doris. Maestra Doris, ¿cuántas personas tienen una familia pequeña en este conjunto que de por sí es pequeño, de 3 personas? Serían 2. A ver, ¿cuántas personas tienen una familia pequeña? Sería ¿cuántas personas tienen 2 o menos hijos? Perdón, 2 o menos hermanos. 2 o menos hijos. Era hijos. Perdón. Sería una nada más, ¿verdad? Solo una. La de Doris. Colaboradores, exactamente. ¿Y cuántas personas tendría una familia grande? 2. Serían 2, María y Brenda. Ahí está. Ahí está. Exactamente. Esto es lo que nosotros llamamos justamente una tabla de frecuencias. Esto es lo que nosotros llamamos una tabla de frecuencias. Vamos a ponerlo acá. Una tabla de frecuencias. Pero además, en esta tabla de frecuencias es común decir que la frecuencia
también se llama frecuencia acumulada, perdón, frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Es común que en la literatura le llamemos frecuencia absoluta. Entonces, si hay una frecuencia absoluta, esto nos da la pauta para decir, entonces parece ser que hay otros tipos de frecuencia. ¿Cuáles tipos de frecuencia? Las que vamos a llamar frecuencias relativas. Entonces vamos a usar la definición 6. Vamos a escribir la definición 6, que nos dice lo siguiente. Una frecuencia, la frecuencia relativa, se define como un cociente. ¿Qué cociente? Pues es el cociente de decir frecuencia relativa. Voy a usar la letra F. Comúnmente la escribimos así. F de frecuencia, rel de relativa, es igual a la frecuencia Absoluto. absoluta, que comúnmente escribimos F AB, AB de absoluta o abs de absoluta, entre la suma de las frecuencias absolutas. Y la palabra suma la vamos a expresar así, la suma Sumatoria. de las frecuencias absolutas, que vamos a escribir justamente así, F, la suma de las Fs, ABS, la suma de las frecuencias absolutas. Entonces, la frecuencia relativa se obtiene de dividir el valor de la frecuencia en una determinada clase entre la suma de las frecuencias de todas las clases. ¿Okay? Me espero ahí un poquito para si van tomando nota y continuamos. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la definición justamente de frecuencia relativa. Por ejemplo, si nosotros vamos a nuestro ejercicio pasado, podríamos agregar una columna. Es decir, mira, estas son las frecuencias absolutas y estas son las frecuencias relativas. ¿Cuáles son las frecuencias relativas? Por ejemplo, ¿cuánto vale la suma de las frecuencias absolutas? Pues, por ejemplo, en este caso, 3. sería 3. Entonces, como la frecuencia relativa es el valor de la frecuencia de esa clase entre la suma de las frecuencias absolutas, sería 1 sobre 3, que es como 0.33, ¿verdad? Sí. Y el otro sería 2 sobre 3, que es 0.66. ¿Sí? Y entonces de aquí podemos observar claramente, de aquí podemos observar lo siguiente. ¿Sí? Observamos que la suma de las frecuencias relativas la suma
de las frecuencias relativas, perdón, es aproximadamente 1. ¿Sí? De hecho, esta es una manera de saber si el cálculo que hemos realizado es correcto. Si la suma de las frecuencias relativas es aproximadamente 1. ¿Correcto? En nuestro caso podríamos ver que es 0.33 más 0.66, que es 0.99, aproximadamente 1. Bien, ¿vamos bien hasta este punto, maestras? Sí, maestro. Ok, perfecto. Ok, entonces tenemos ya el valor de las frecuencias relativas, de las frecuencias absolutas, el concepto de partición. Pero en muchas ocasiones, cuando nosotros observamos un fenómeno estadístico, nos interesa también estudiar cómo en esa población o en esa muestra, cómo es el promedio, cómo son los promedios. Es decir, nos interesa estudiar las medidas de tendencia central. Y la verdad es que en el sistema educativo mexicano estudiamos las medidas de tendencia central desde muy chicos, desde la educación primaria ya estamos interesados. Bueno, vamos a recordar con la definición número 7 estas medidas de tendencia central. Entonces, consideremos a X un conjunto de n elementos. ¿Sí? Decir que es de n elementos significa que es un conjunto finito, desde luego. Bueno, ¿cuál es la primera medida de tendencia central? La moda. ¿Qué es la moda? ¿Alguien recuerda, maestras? Sí, es las veces que se repite un número de la población o de la muestra. Exactamente. De hecho, es el valor que más se repite en X. El número, el valor que más se repite en X, que a veces puede ser más de 1. ¿Sí? El valor que más veces se repite en X. El elemento que más se repite en X. ¿Cuál será la mediana? Uh-huh. El promedio. Esa va a ser la media, maestra. Ajá. Ah, sí, sí, es verdad. La media, sí. Entonces, el valor central. El valor central, es decir, ordenamos, podríamos decirlo así, es el valor en medio cuando ordenamos los elementos de X de menor a mayor o de mayor a menor, cualquiera que sea el orden. Del más chico al más grande o del más grande al más pequeño, la mediana es el valor que queda exactamente a la mitad. ¿Sí? Y después tenemos la media. Ahora sí. ¿Quién es la media? Pues es el valor promedio de X. O sea,
que la media, que vamos a llamar en este seminario U, es igual al cociente que tiene la suma de los valores de los elementos de X entre N. Ya sabemos que N tiene N elementos, que X tiene N elementos y que podemos observar como una pequeña ecuación en la que en la parte de arriba tenemos la suma desde I1 hasta N de X entre N. Ese es el promedio. Vamos a sumar todos los valores de X y los vamos a dividir entre el número de elementos de X, que es N. Ahí está. Entonces tenemos moda, media, perdón, moda, mediana y media. Estas son las tres medidas de tendencia central. Y desde la educación primaria en nuestro país aprendemos a calcular estas tres medidas, a identificar estas tres medidas. Aprendemos a calcular estas medidas de tendencia central. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a comenzar con un ejercicio. Esta es la definición 7, entonces esto va a ser el ejercicio 8. ¿Y qué dice este ejercicio? Dice, en un curso de pedagogía, se tienen las siguientes calificaciones. Es un conjunto que nos dice, mira, Raúl, un alumno que se llama Raúl, obtuvo 8. Guillermo obtuvo 9. María obtuvo 6. Basilio obtuvo 9. Yolanda obtuvo 9. Leti obtuvo 7. Leti obtuvo 7. Sara obtuvo 8. Efraín obtuvo 8. Patti obtuvo 8. Y entonces hacen la pregunta. Hay dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el valor de la media, mediana y moda? Esta es la primera pregunta, número 1. La segunda pregunta es, si un buen desempeño es tener una calificación igual o mayor a 8, ¿cuántos alumnos tuvieron buen desempeño? ¿Cuántos no? Ahí está. Maestras, ¿se entiende bien este ejercicio? ¿Sí? Sí, Doc.
Ok. Maestra Doris, ¿cuánto tiempo damos para que lo resolvamos allá en casa? Toda la clase. Bueno. Este, no sé, 5 minutos. Por favor. Ok, 5 minutos. Ok, ya me había preocupado usted. Ok, 5 minutos. Entonces, vamos a dar 5 minutos a todos para que lo hagamos allá en casita. Hay que usar desde luego nuestra calculadora, va a ser necesaria, ¿sí? Nuestro cuaderno de trabajo. Y bueno, vamos en un ratito más compartiendo los resultados. Damos 5 minutos y ya revisamos el ejercicio y vemos si los resultados a los que llegamos fueron justamente los que esperábamos, fueron correctos. ¿Ok? Adelante, por favor, si son tan amables. ¿Le podría subir tantito en las definiciones de media, mediana y moda, por favor? Claro que sí. Aquí A ver está. si salen en una sola hoja. A ver, sí, necesito Porfa. bajar. Ahí va. A ver, ahí está. Creo que ahí está. ¿Mm? Gracias. Perfecto, muy bien. Vamos a ver entonces estos 5 minutos, son 8:18. Adelante, por favor. Maestro, ¿podría ver la segunda pregunta? Claro No que la sí, con alcanzo mucho a ver. gusto. Ahí está. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, ahí está, para todos. Perdón, al parecer no, escuché como que alguien tiene alguna pregunta, pero no me aparece. La maestra María Elena puso en el Sí. chat. Adelante, maestra Marilena, para servirle. Puso en el chat. Y es que no veía la diapositiva. Puse en el chat la respuesta a la pregunta número 2, creo que. Y Perfecto. enseguida pongo la. Ok, excelente, excelente. Muchas gracias, le agradezco mucho. Gracias. También ya tengo la segunda respuesta, maestro. Perfecto. Muy bien, pueden compartirla si gustan en el chat, con mucho gusto. Ok.
Son 9. 1, 2, 8, 9, 6, 9, 9, Muy bien, ya. 8, 8 y 8. Ah, son 9. Contamos un 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón, son 7. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a revisar este ejercicio y vamos a irlo haciendo desde acá. ¿Les parece bien? A ver, entonces, la moda. ¿Hay algún dato que se repita más? ¿Qué me comentan? ¿Cuál se repite más? ¿Qué valor se repite más? El 8. El 8. El 8, ¿verdad? La moda es el 8, exactamente. Ahora, vamos a calcular acá la mediana. Para calcular la mediana voy a escribir la lista de números de menor a mayor. Entonces, ¿cuál es el menor valor? María, ¿verdad? 6. Después tenemos Leti, 7. Después tenemos Sara, 8. Efraín, 8. Pati, 8. Raúl, 8. Guillermo, 9. Basilio, 9. Yolanda, 9. ¿Cuántos datos tenemos? 9. 9. Entonces, ¿cuál queda exactamente a la mitad? En la quinta posición. El 8. El 8, exactamente. Entonces, ese 8 que ponemos ahí con negrita, ese 8 es la mediana. Maestro, ¿Sí? Adelante. en este caso es un número impar y si tuviéramos un número par, ¿cuál sería la Claro. mediana? La mediana sería la suma de los dos números que quedan a la mitad divididos entre 2. Ah, ok. ¿Ok? Esa sería la mediana. Muchas gracias por la pregunta. Es muy buena pregunta. Sí, gracias. Si fuera un número par, es la suma de los dos que quedan al centro. Entre 2. Dicho de otras palabras, es el promedio de los dos que quedan al centro. Sí. ¿Sí? Ahora la media. La media U, ya sabemos que es U, pues la calculamos. A ver, vamos a ver aquí. Ahora voy a bajar esto un poquito. Solo un poquito. Entonces, U es igual a sumar todos los valores de arriba. Es decir, vamos a sumar 8 más 9, más 6, más 9, más 9, más 7, más 8, más 8, más 8. Ahí están todos, ¿verdad? Creo que sí, ahí están todos. Entre 9. Entonces pregunta, ¿cuánto nos da la suma de arriba?
¿Cuánto nos da la suma de arriba? $72. 72. Entre 9. ¿Cuánto es 72 entre 9? 8. 8. 8, exactamente. Ese es el promedio. 8. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la respuesta a la número 1, ¿verdad? La respuesta a la número 1 es 8, 8, 8. En este caso, 8 en moda, 8 en mediana, 8 en mediana. No siempre coinciden, ¿eh? No siempre coinciden. En este caso, han coincidido. Ahora, el segundo problema lo podemos hacer usando las frecuencias, porque ahí ya nos marca de inicio qué significa tener un buen desempeño. Entonces, un buen desempeño, la clase del buen desempeño, B es de buen y D es desempeño, es el conjunto de todos los valores X tales que X es que es igual o mayor que 8. ¿Sí? Ahí está. Y por otro lado tenemos la clase de el, voy a llamarle aquí, voy a ponerle buen desempeño para que sea como claro para todos qué significan las letras, ¿no? Un buen desempeño que le vamos a llamar BD. Pues la clase BD es para todos los X tales que X es mayor o igual que 8. Y bueno, si tenemos un buen desempeño, podemos decir que su complemento es no buen desempeño, que en español lo podremos traducir como un pues mal desempeño, ¿verdad? Ajá. Mal desempeño. Que sería MD. ¿Qué es una MD? Pues es el conjunto de todas las X tales que X es estrictamente menor que 8. Cuando ponemos mayor o igual, incluye al 8. Cuando ponemos estrictamente menor, ya no lo incluye. Es decir, el máximo valor es 7. Y bueno, ya que definimos estas dos clases, pues podemos poner nuestra tabla. La tabla es la respuesta a la pregunta. Acá tenemos la clase, acá tenemos la frecuencia. Buen desempeño, mal desempeño. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos alumnos tuvieron buen desempeño? ¿Cuántos alumnos tuvieron 8 o más? ¿Qué me dicen? ¿Qué número es? 7. Exactamente. ¿Cuántos alumnos tuvieron mal desempeño? ¿Cuántos alumnos tuvieron menos de 8? No incluye al 8. O sea, ¿cuántos alumnos tuvieron 6 o 7? 2. 2, exactamente. Ahí está. Y bueno, pues esto ya es la respuesta justamente a la pregunta número 2. Entonces, bueno, después de este ejercicio, la reflexión propia, la reflexión que nos queda para nosotros es preguntarnos si el resultado que obtuvimos fue el correcto, es decir, al hacer el ejercicio a ustedes les salieron estos resultados de manera directa o alguien tuvo que hacer alguna corrección. Yo sí corregí, profe, porque no conté bien el número de números que eran 9 y creí que eran 8. Ah, ok, muy bien, muy bien. Maestra Doris, maestra María, ¿salió así bien directo o hubo alguna corrección? Yo no sé en la media de dónde saqué el 17, pero lo escribí. Pero me salió, creo que no le di igual, pero me salió 17. Pero ya después haciendo así el cálculo junto con usted, ya sí vi que estábamos bien, pero no sé de dónde saqué el 17. Okay. Esas cosas nos pasan cuando trabajamos con números. Muy bien, excelente. Ok, bueno, vamos a llevarnos entonces un ejercicio de tarea para cerrar nuestra sesión, que va a ser el ejercicio 9. Y el ejercicio 9 nos va a permitir considerar los siguientes aspectos. Entonces, consideremos
un grupo de estudio con las siguientes valoraciones por edad. A ver, valoraciones por edad y evaluación. Pues tenemos un grupo de estudio que es heterogéneo, ¿sí? Y lo que nosotros sabemos esencialmente en nuestro grupo es que está conformado por valores X y Y, donde X es la edad y Y es la calificación. ¿Ok? Entonces, nuestro grupo de estudio nos dice, ah, mira, ahí está Jorge, y Jorge tiene 17 años y obtuvo un 6. Ahí está María, que tiene 30 años, también se evaluó y obtuvo un 7. Ahí está Nico, que tiene 22 años y obtuvo un 5. Ahí está Luisa, que tiene 18 años y obtuvo un 10. Y finalmente ahí está Luz, que tiene 23 años y obtuvo un 5. Ahí está. Y entonces hay varias preguntas interesantes de este conjunto. Este pequeñito conjunto. La primera es, ¿cuál es el promedio? ¿Cuál es la media, perdón? ¿Cuál es la media de edades? Segundo, ¿qué mediana es mayor? Se está refiriendo a comparar la de X y la de Y. Si la mediana de X es mayor que la de Y o la de Y es mayor que la de X. ¿Qué mediana? Escribí qué mediana, pero es qué mediana. ¿Qué mediana es mayor, la de X o la de Y? ¿Cuál es la media de las edades? Ajá. Siguiente. ¿Cuál es la media de las calificaciones? Y por último, ¿hay alguna moda entre X y Y? Es decir, para el conjunto de las X, ¿habrá alguna moda o habrá alguna moda para el conjunto de las Y? Muy bien, ahí tenemos un ejercicio muy bonito donde necesitamos el uso de las medidas de tendencia central para resolverlo y creo que puede quedar muy, muy bien como un ejercicio de tarea para todos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta de la sesión del día de hoy, maestro? No, creo que lo bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, maestro, gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Que tengan una bonita noche. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a hablar el próximo lunes. No las voy a ver el próximo lunes. Sí, estoy dando una mala información. Disculpen. Nos vemos, si nos permiten. A ver, voy a dejar de compartir.
Nos vemos entonces en 15 días. Nos vemos en 15 días. El próximo lunes, que es nuestra sesión de clase, voy a estar de viaje. La siguiente semana quiero compartirles que estaré en la Universidad de Oxford. Estoy invitado para dar allá una conferencia en la universidad. Y bueno, van a darme un reconocimiento. Entonces, viajaré desde el día domingo a Londres y regresaré hasta el otro domingo. Entonces, no vamos a poder tener sesión. Una disculpa por ello. Pero nos vemos, pueden tomar su descanso, retomar energías y nos vemos en 15 días para hablar de las medidas de dispersión, las medidas de posición y después de algunos elementos de correlación y regresión lineal, que es lo que vamos a revisar en educación. Sí, entonces me disculpo con ustedes, no podré estar con ustedes el próximo lunes, pero bueno, deseo que descansen, que aprovechen ese lunes para retomar un poquito de energía. No dejo más tarea más de que este ejercicio. Y bueno, ya en las siguientes clases, en cada sesión vamos a estar dejando un ejercicio, porque este seminario es distinto a otros. En otros seminarios ya ve que se dejan ensayos o lecturas. Acá es más bien de aprender a hacer. Lo que nos interesa es que en un conjunto de datos puedan calcular las medidas que sean necesarias para describir cierta información o para resolver cierto problema. Entonces, bueno, me disculpo. Nos vemos en 15 días por acá. Gracias, Doc. Felicidades. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y buen Muchas viaje y gracias, felicidades. Gracias, muy amables. Gracias. Que le vaya muy bien. Muchas maestro. gracias. Les Felicidades. agradezco mucho y pásenla muy, muy bien. Nos vemos muy pronto. Bonita noche. Hasta luego. Bye. Bonita noche, maestro. Hasta luego. Bonita noche. Hasta luego. Bye, bye.